Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Douglas McGregor, un veterano de combate condecorado y ex asesor del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Bienvenido nuevamente al programa. Encantado de estar contigo, Glenn. Parece que estamos llegando a la fase final en Ucrania. La gran pregunta es si se resolverá mediante la diplomacia o si se decidirá en el campo de batalla. En cuanto a la diplomacia, no parece que las cosas vayan muy bien. Según se informa, Scholz, Starmer y Macron están aconsejando a Zelensky que rechace la propuesta de paz de Trump, lo que tendrá consecuencias, supongo, tanto para Ucrania como para los europeos. Zelensky sigue queriendo la adhesión a la OTAN, quiere garantizar support, esta adhesión en ningún territorio. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, creo que muchas cosas están llegando a su fin, además de la guerra en Ucrania. Creo que la OTAN está alcanzando su punto máximo, su fecha de caducidad, ya sabes, como quieras llamarlo. Creo que la Unión Europea se está desmoronando. Creo que los gobiernos de Berlín, París y Londres son extremadamente frágiles. Sus índices de aprobación están por los suelos. Algunos dicen que rondan el 18%, otros que alrededor del 30% o menos. Y en lo que respecta al campo de batalla, al menos según los informes que veo, se dice que hay un gran número de soldados ucranianos que llevan con el uniforme, como mucho, una semana. Prácticamente no han recibido entrenamiento y han sido enviados al frente, aparentemente, para morir. Otros ahora se disfrazan de mujeres para atravesar las líneas. Los rusos los tratan con la mayor humanidad posible, simplemente negando con la cabeza, incrédulos de que este tipo de tonterías siga ocurriendo. Creo que los rusos también están trasladando algunas fuerzas al otro lado del río. Ahora están en Odessa y sus alrededores. Me dijeron ayer que las fuerzas de operaciones especiales rusas se mueven libremente por la noche en Odessa y en Kiev, porque hay largos periodos sin iluminación, sin luz, sin electricidad, así que pueden ponerse sus dispositivos de visión nocturna y desplazarse sin interferencias. Creo que todo esto se dirige hacia un final muy trágico, pero predecible. Creo que los rusos están preocupados ahora por lo que ocurrirá cuando todo se desmorone. No pueden obligar a los europeos a hacer mucho, pero pienso que los europeos son ingenuos al creer que hay algo que puedan hacer para influir en el resultado, aparte de estar dispuestos a sentarse y hablar con los rusos. Lo más interesante de todo esto es el nuevo documento de seguridad nacional que ha salido. No tiene una estrategia real, es simplemente un conjunto de afirmaciones. Y la que más inquieta a los europeos es el reconocimiento de que no vamos a permanecer en Europa para siempre. No vamos a mantener nuestras fuerzas allí para siempre. Nos vamos a ir. La pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Con qué rapidez ocurre esto? Y naturalmente, lo que los europeos no se dan cuenta es que, aunque existe una necesidad urgente de reducir el hábito de gasto en defensa de Estados Unidos, el Congreso en el Capitolio quiere añadir más dinero a la defensa porque así se llenan los bolsillos. Sus donantes obtienen beneficios y algunos de sus electores conservan sus empleos. Así que es una situación extraña. Inicialmente vamos a retirar nuestras fuerzas de Europa. Y luego, con el tiempo, creo que veremos lo mismo suceder en Corea y Japón. No podemos permitirnos nada. Estamos arruinados financieramente. Estamos en bancarrota. Ayer me mostraron una estadística que decía que en los últimos 22 meses se imprimió el 30% de todos los dólares que han existido. Detente a pensar en eso. Es una cantidad enorme de dinero. No sé a cuántos billones asciende, pero pensar que en solo 22 meses imprimimos el 30% de todos los dólares que han existido, te dice que estamos en serios problemas. Ahora bien, todavía no hemos tenido un colapso total aquí, pero creo que se acerca.
Bueno, me alegra que hayas mencionado esta nueva estrategia de seguridad nacional, porque es muy difícil predecir lo que va a hacer Trump. Tiende a cambiar mucho de opinión sobre cómo quiere poner fin a la guerra de Ucrania también. Pero con esta nueva estrategia de seguridad, parece que por fin tenemos algo concreto por escrito en cuanto a cómo quiere abordarla Trump. Entonces, ¿qué te dice esta nueva estrategia de seguridad sobre cómo es probable que Estados Unidos gestione la guerra de Ucrania? Quiero decir, la aborda directamente, pero supongo que me refiero a las ideas más amplias que se presentan en el documento. No creo que haya mucho que el presidente Trump pueda hacer. No creo que nunca lo haya habido. Esa fue una de mis críticas sobre la indecisión de los últimos 12 meses. De hecho, antes de que fuera elegido, yo sugería firmemente que una vez que se convirtiera en presidente y fuera investido, debía comenzar el proceso de desvinculación. A estas alturas no se puede hacer mucho. La oportunidad para que Washington, liderando a la OTAN en una dirección diferente, se perdió allá por 2022, cuando surgió la primera oportunidad en forma de un acuerdo alcanzado en Turquía, en Estambul. Ese acuerdo fue rechazado de plano. Las discusiones posteriores carecieron de sentido, porque todos estaban convencidos de que Rusia, con suficiente tiempo, se desmoronaría, que Rusia era débil, que el gobierno no resistiría, que Putin era el dictador malvado que en esas circunstancias sería destituido voluntariamente por su población. Bueno, todo eso son tonterías, pero seguimos aferrados a ese mantra. Incluso después de que Trump empezara a serenarse en el periodo previo a su elección, una vez en el cargo, comenzó a repetir todas las mentiras que se habían vuelto habituales en la OTAN y en todo Occidente, y que eran promovidas por los medios. Las afirmaciones escandalosas sobre las enormes bajas rusas. Sí, los rusos estaban sufriendo pérdidas, pero no eran las más graves. Las bajas más pesadas las estaban sufriendo los ucranianos. Quiero decir, acabas de tener un debate y tocaste algunos de estos temas con ese británico. Bueno, supongo que era un almirante, ¿no? No lo recuerdo. ¿Era almirante o general? Ya sabes, la gente sigue viviendo en un mundo de fantasía aquí en Estados Unidos y en Europa Occidental. El estadounidense medio sabe que las cosas no van bien económicamente. Pero ya sabes, es como un mazo que se te viene encima. Hasta que finalmente te golpean la cabeza, no entiendes realmente lo que significa. Creo que es más o menos donde estamos ahora mismo en Occidente. Estamos en una especie de depresión, como dicen, una zona crepuscular entre la realidad y la fantasía. La realidad se acerca, se puede ver. Es como mirar un tren que viene por las vías, una locomotora que se dirige directamente hacia ti. Pero hasta que llega a la estación, desconfías, eres escéptico. No, en realidad no viene, pero sí viene. Así que no creo que esto sea un documento estratégico. No hay estrategia. Estrategia significa que existe un marco coherente, que hay puntos de referencia. A veces se les puede llamar barandillas. En otras palabras, estas son las áreas en las que vamos a centrarnos. Esto es lo que es estratégicamente vital e importante para Estados Unidos. Aquí es donde vamos a mantenernos comprometidos, implicados y así sucesivamente. Lo que tenemos es esta noción vaga. Bueno, vamos a centrarnos en el hemisferio occidental, donde queremos ser dominantes. De acuerdo, ya somos dominantes en el hemisferio occidental, pero aparentemente alguien ha decidido que necesitamos invadir Venezuela para demostrar lo dominantes que somos, lo cual me parece una idea muy tonta. Pero eso es algo común en Washington. Tenemos que mostrar a todo el mundo que este es nuestro hemisferio, que nosotros mandamos. Y entonces les dices, bueno, ¿habéis hablado con Moscú y Pekín? ¿A qué te refieres? Dije, bueno, parecen pensar que son dominantes en Asia y dominantes en Eurasia y Europa. ¿Has hablado con ellos sobre sus intereses? No. Aquí en Washington todo se hace de forma aislada, separado de lo que ocurre en cualquier otro lugar. En realidad no estamos teniendo en cuenta esas cosas. La única parte buena de esto es la aportación personal de Trump. Ahora bien, ¿cuál es la aportación personal de Donald Trump?
En primer lugar, ya no estamos pagando por la OTAN. Lleva años oponiéndose a eso, así que la OTAN va a valerse por sí misma. Está bien, gracias. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso falta. No hay ninguna discusión sobre cómo avanzar mediante algún tipo de proceso para europeizar la OTAN. Bueno, probablemente sea irrelevante, porque no creo que Europa vaya a conservar la OTAN. Hubo un momento en los años 90 en que se podría haber producido una europeización. Pero ahora Europa está profundamente dividida. Siempre fue difícil actuar como un solo bloque. Ya sabes, mover colectivamente a los europeos en una dirección, algo así como intentar reunir gatos, no va a suceder. Así que acabarás teniendo nuevos acuerdos de seguridad en todo el continente. Rusia va a desempeñar un papel en eso, nos guste o no. Entonces, ¿cuál es el enfoque y la previsión estratégica a largo plazo, aparte de queremos ser dominantes en el hemisferio occidental? Aparentemente ya nos estamos preparando para una guerra contra China, al menos no según lo que he leído. Y tampoco queremos realmente ir a la guerra con Rusia. Pero, basándome en el tipo de afirmaciones que he leído en el documento, eso no es una estrategia, Glenn. Eso es solo una expresión de preferencias. Sí, es un buen punto. Pero una cosa que resulta confusa sobre la estrategia de seguridad es que Trump arremete con mucha fuerza contra los líderes europeos, como mencionaste, culpándolos de negarse a poner fin a la guerra de Ucrania, lo cual también es razonable. Se han convertido en los principales obstáculos. Dicho esto, si Trump realmente quisiera poner fin a esta guerra por poderes, tendría muchas herramientas, como sugeriste. Estados Unidos dispone de toda la inteligencia en Ucrania. Es muy evidente más. Incluso están entregando armas. Ellos se encargan de la planificación militar. Así que, en gran medida, esta sigue siendo la guerra de Trump. Entiendo que todavía quiere mantener cierta presencia y participación de Estados Unidos para que Ucrania no se desmorone por completo, pero que haya algo, alguna base, para negociar. Dicho esto, tiene mucho margen de maniobra para presionar tanto a Zelensky como a los europeos. ¿Cómo interpretas esto, teniendo en cuenta que la guerra sigue y él está trasladando la culpa? ¿Se trata solo de narrativas o cómo lo ves tú? Bueno, me cuesta entender el documento porque una vez más, conozco al presidente Trump y estoy familiarizado con sus opiniones personales y con lo que le gustaría que ocurriera. Eso está bien, pero eso no es una estrategia. La estrategia es, si vas a desvincularte del desastre de Ucrania, ¿cómo lo haces? Él siempre ha sostenido, al menos en su mente, que está en el centro del universo, que es el líder de la fuerza más grande y poderosa de la Tierra. De acuerdo, suena bien. No es cierto, pero eso es lo que la gente cree. Entonces, ¿qué haces? Convocas a todos los líderes de los estados vasallos europeos a la Casa Blanca. Todos se sientan delante de ti y esperan a que expreses tus opiniones y luego intentan presionarte para conseguir lo que quieren. Así no es como se hacen los negocios. Si quieres presentar una idea, tienes que tener un marco estratégico. Por eso no veo ninguno en absoluto. ¿Cómo acabamos desvinculándonos de Ucrania y al mismo tiempo preparándonos para invadir Venezuela? Quiero decir, alguien dijo, bueno, llevamos al menos 20 años intentando derrocar al gobierno de Venezuela. Algunos dirían que incluso más, de acuerdo, no ha funcionado. ¿Por qué estamos ahora formando una fuerza militar con el propósito de que eso ocurra? Bueno, eso no es realmente lo que queremos hacer. Bueno, si eso no es lo que quieres hacer, ¿qué estás haciendo? ¿Estás intentando obtener concesiones? ¿Estás intentando expulsar las inversiones chinas y rusas del país? ¿Y qué ofreces si eso se consigue? ¿Cuál es el plan? Glenn, no veo ningún plan. No veo ninguna estrategia. Y creo que los europeos tienen derecho a estar frustrados por ello.
pero ten en cuenta que ellos tampoco han sido de ayuda. Así como han adoptado la postura de que hay que luchar hasta el último ucraniano, defender cada centímetro de terreno, devolverlo todo a Ucrania, han fingido que esa construcción llamada Ucrania siempre fue algo mucho más de lo que realmente era. Ucrania nunca ha sido un Estado-nación. Sabes, esto fue solo una construcción creada por Lenin para satisfacer las necesidades del sistema estatal soviético, que ideó para reforzar el control y la influencia bolcheviques. Ahora bien, eso no significa que no hubiera ucranianos. No significa que no haya ucranianos. Pero la cuestión es que nadie se ha sentado a analizar esto objetivamente y ha dicho, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo evitamos futuros conflictos? Es como si todo el mundo quisiera un conflicto perpetuo. Y creo que se puede argumentar eso. La clase globalista dirigente en Europa quiere un conflicto con Rusia. Ahora, Trump ha dicho que él no lo quiere, pero al mismo tiempo tiene un Congreso que está comprado y pagado por otros intereses. Quiero decir, a veces, cuando miro al Senado, pienso que hay señores de la guerra africanos que tienen un mayor sentido de obligación y devoción hacia el país en el que viven que las personas del Senado o de la Cámara. Todos reciben tanto dinero de tantos donantes y fuentes de influencia diferentes que la noción de un interés nacional se ha perdido. Así que en este punto, incluso las afirmaciones de Trump sobre lo que quiere hacer carecen de sentido, porque no hay un camino para llegar allí. No hay disposición para seguirlo en el Capitolio. Entonces, ¿hacia dónde vamos, Glenn? Creo que ahora mismo no vamos a ninguna parte. Creo que los acontecimientos simplemente seguirán ocurriéndonos. Reaccionaremos. No tomaremos la iniciativa. Bueno, ¿qué opinas? Porque estoy de acuerdo, la verdad. Hay una entrevista interesante en la que Orbán se sienta junto a Trump y señala que los europeos fueron al principio muy cautelosos a la hora de ir a la guerra, o al menos a una guerra indirecta, que ahora es más directa, contra Rusia. Pero dijo que Biden los agitó y los preparó para finalmente quebrar la espalda de Rusia. Ahora, por supuesto, los europeos están tan metidos en esto que no hay botón de retroceso. Siguen adelante, aunque los estadounidenses se estén retirando. Pero eso plantea la pregunta, ¿hacia dónde va todo esto para Europa? ¿Crees que Europa podría dirigirse hacia el colapso? ¿Se están preparando para una guerra real con Rusia o es solo una postura? Porque, mientras la retórica de los europeos sigue intensificándose, los rusos también están respondiendo ahora. No es solo que estén enfadados, quiero decir, pueden estarlo y aún así mantener una visión objetiva sobre cuál es el mejor enfoque, sino que, más allá de cualquier enfado, cada vez ven más a Europa como el principal enemigo. Europa, en esencia, preparó a Ucrania para esto, porque si retrocedemos a 2014, ¿qué era? Un 20% de los ucranianos quienes querían formar parte de la OTAN, y ninguno de ellos quería luchar contra Rusia. Ninguno quería eliminar el idioma ruso. Así que toda la guerra ha sido, en gran medida, impuesta a los ucranianos. Y ahora los europeos son vistos como los principales villanos. Parece que nos dirigimos hacia algo bastante peligroso, y no es improbable que los rusos estén más dispuestos a tomar represalias. Es decir, sin pases si los estadounidenses muestran menos entusiasmo por Europa. Bueno, no creo que la mayoría de los estadounidenses estén ni remotamente conectados con Europa desde un punto de vista puramente de seguridad nacional. La mayoría no sabe nada sobre la OTAN. Muchos no son conscientes de la distribución de nuestras fuerzas armadas por todo el mundo. Quiero decir, saben que están ahí fuera, pero más allá de eso no saben mucho al respecto. La maquinaria bélica que construimos se ha vuelto en gran medida autónoma. Ha seguido expandiéndose y creciendo sin mucha consulta con el pueblo estadounidense. Y el pueblo estadounidense no ha participado. Sí, creo que hay dos caras en esto. Hay mucha gente de mi generación y de las anteriores
que está horrorizada, que cree que si los europeos no se estabilizan de algún modo gracias a nuestra influencia política, militar y económica, acabarán enfrentándose entre ellos y volverán a la guerra. Literalmente, hay personas que creen eso, que tenemos un interés a largo plazo en ayudar a Europa a evitarlo y que, de algún modo, tenemos que pastorear a los gatos, como dije al principio. Yo no comparto esa opinión, nunca lo he hecho. Sentí con mucha fuerza, a principios de los años 90, después de regresar del Golfo, que era hora de que nos retiráramos. Ya sabes, va a sonar a cliché, pero es hora de dejar que los europeos sean europeos. Creo que los europeos han adoptado un enfoque muy poco saludable, y ese enfoque ha sido imitarnos, copiar nuestra necedad en muchos aspectos. No creo que la migración masiva que surgió del norte de África y Oriente Medio a partir de 2015 hubiera ocurrido si no estuviéramos en Europa. Creo que los europeos habrían defendido sus fronteras, habrían defendido sus países, su cultura, su civilización. Y eso forma parte de lo que creo que Donald Trump intentaba decir en este documento de seguridad nacional. Nos hemos presentado como el modelo para los demás. Solo hay que mirarnos. Somos tan afortunados, tenemos esta economía maravillosa. Y por cierto, tenemos a toda esta gente diferente de todos estos lugares distintos, y se supone que debemos ser armoniosos, amarnos unos a otros y llevarnos bien. No es verdad. Cualquiera que pase un tiempo en Estados Unidos y realmente conozca el país, sabe que estamos muy seriamente divididos en muchos aspectos, culturales, raciales, étnicos, religiosos. Así que la idea de que somos una especie de paraíso, donde todo el mundo deja mágicamente su infelicidad y su equipaje en la puerta, entra en Estados Unidos y vive en el paraíso, es errónea. Uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo es que hay 52 millones de personas en Estados Unidos que no nacieron aquí. Ahora bien, ¿por qué ese es un problema? Porque no son estadounidenses. Ahora bien, ¿cuántos de ellos vinieron aquí para convertirse en estadounidenses? Es difícil saberlo. Tenemos quizá 30 millones o más de los llamados ilegales. Creo que muchos de ellos vinieron aquí para beneficiarse de nuestra generosidad, asistencia sanitaria gratuita, vivienda y demás que pueden obtener. No he visto muchas pruebas de que la mayoría de ellos estén interesados en ser estadounidenses. Ni siquiera saben lo que eso significa. Así que nosotros mismos estamos en una posición difícil. Y la mala noticia sobre este documento de seguridad nacional es que presenta a Europa como algo radicalmente distinto de nosotros, llena de todos esos problemas, dificultades y divisiones, pero los compartimos. Estamos prácticamente en el mismo barco. Ese es el humor patético de todo esto. Trágicamente, estamos prácticamente en el mismo barco. Y luego está la segunda cuestión de la que no se habla, que es el desastre financiero. Ya sabes, la imprenta nos ha matado. Llevamos imprimiendo moneda fiduciaria desde 1973, casi sin parar. ¿Tienes un problema? ¿No puedes resolverlo? ¿La industria está en riesgo? Imprime más dinero, más liquidez en el sistema, salva a los bancos, mantén todo en marcha. Eso fue lo que hicimos en 2007 y 2008. Y en aquel momento todo el mundo dijo, espera un minuto, si no permitimos los fracasos, eso de lo que hablaba Schumpeter, el economista austríaco, como destrucción creativa, nada cambiará. Pues bien, vaya Glenn, nada cambió. Simplemente lo subvencionamos todo. Bueno, estamos llegando a un punto crítico en el que ya no podemos seguir subvencionando. De hecho, algunas personas piensan que ya hemos caído por el precipicio, pero veo indicios de que seguiremos intentándolo y continuará hasta que simplemente no podamos más. ¿Significa eso que la moneda está devaluada? Probablemente. ¿Vamos a acabar como la República de Weimar? Hay una probabilidad muy alta de que eso ocurra ahora mismo. Y entonces la pregunta es, ¿qué haces? Si no puedes volver a un patrón oro, o a un patrón plata, o algún tipo de patrón, ¿qué haces? ¿Pasas a una moneda digital? Bueno, no vas a obtener esta moneda digital que estamos inventando, en la que una moneda equivale a $1. ¿Quién quiere eso?
Es un desperdicio de dinero. Así que Bitcoin es un fenómeno muy diferente que creo va a resultar cada vez más atractivo para la gente. ¿Funcionará eso? No lo sé. Lo que intento decir es que hay dos partes en esto. Una es aceptar nuestra propia realidad estratégica, así como la realidad estratégica europea. La segunda parte es, ¿qué podemos permitirnos hacer en última instancia? Y la verdad es que no mucho. Ese es nuestro problema. Así que no importa si quieres 12 grupos de combate de portaaviones. Puede que no puedas permitirte 6 aviones, o incluso 4 o 5. ¿Y tienen sentido en el mundo actual? Quiero decir, estas son las cuestiones que faltan en este documento de seguridad nacional, pero que nos afectan a todos. Bueno, la guerra de Ucrania, además de tener el objetivo de derrotar a Rusia, también desempeñó un papel clave en reavivar el papel de la OTAN y mantener a Estados Unidos en Europa. Esa es una de las razones, creo, por las que los europeos son tan reacios a poner fin a esta guerra y aceptar que, bueno, la hemos perdido. Pero llevamos haciendo eso desde los años 90. Recuerda que el mantra en Washington DC era, o la OTAN actúa fuera de su zona o se queda sin razón de ser. En otras palabras, teníamos que ir por ahí buscando cosas que nuestros aliados europeos de la OTAN pudieran hacer que sirvieran a los intereses estadounidenses, o la OTAN se acabaría. No había ninguna disposición a dejar que la OTAN desapareciera. Los europeos, no todos, pero sí muchos, querían mantenernos en Europa. Así que en esencia se prostituyeron ante nosotros para que siguiéramos allí. Al mismo tiempo, todo en Washington está hipotecado a la vanidad. ¿Necesitamos estar en Europa? En 1995 no importaba si necesitábamos estar allí o no. La gente quería quedarse. Veían esto como parte de la gran estructura imperial global que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. No sé cómo arreglarlo, salvo señalar que nos estamos quedando sin dinero. No vamos a tener los medios. No podemos permitírnoslo. Bueno, pero ¿qué significa esto? Porque esta visión de Europa en la estrategia de seguridad, la visión de los líderes europeos especialmente, como muy antidemocráticos y que marginan a la oposición política y a los medios, ¿hasta qué punto tiene que ver con Trump? Tengo la impresión de que hay un creciente desprecio, si no hacia Europa, al menos hacia sus líderes. ¿Ves esto como una señal de que Estados Unidos está ahora dispuesto a retirarse un poco de la OTAN? Creo que preferiríamos retirar la OTAN como estructura. Creo que eso es algo que ha estado en la mente del presidente Trump durante mucho tiempo. Quiero decir, ¿cuál es la razón para resucitar a los viejos muertos de la OTAN? Ya has oído todos esos comentarios ingeniosos sobre mantener a los soviéticos fuera y a los alemanes controlados y todas esas tonterías. Ahora, al no haber logrado defender ese argumento de manera efectiva, los rusos no vienen. Los rusos no quieren venir. Han conseguido efectivamente el control de lo que más les importa. Les gustaría consolidarlo y poner fin a los combates. Pero los europeos en particular dicen, bueno, queremos que esto continúe. La mayoría de la gente en el Capitolio está encantada de dejar que continúe aquí, en Estados Unidos. Lo ven como una fuente de ingresos para ellos. ¡Qué catástrofe! Pero así es como la gente lo ve. Por eso decía que un señor de la guerra africano se preocupa más por su pueblo que la gente de Washington por nosotros. Ahora bien, no estoy diciendo eso del presidente Trump en sí. Creo que el presidente Trump lo ve de otra manera. Creo que él ve que ha llegado el momento de que Europa se mantenga por sí misma. Los europeos tienen que llegar a un entendimiento entre ellos y con Rusia. Debemos dejar de jugar a ser Dios en Europa. Creo que él lo siente así, y yo coincido con él. Lo mismo ocurre en Asia.
Recuerda que, vayamos donde vayamos, somos los forasteros. Interferimos y distorsionamos las dinámicas que de otro modo darían forma a la región. Nuestro primer gran desastre fue intervenir en la Primera Guerra Mundial, y eso se basó puramente en intereses monetarios. Los banqueros de Londres y Nueva York fueron a ver al presidente Wilson y le dijeron, mire, en esta guerra los alemanes están ganando. Si no intervienes en esta guerra, Alemania y Austria-Hungría ganarán, y estaremos arruinados. Así que tuvimos 318,000 bajas y 110 días de combates para evitar que Alemania y Austria-Hungría ganaran la guerra. Gran Bretaña y Francia ganaron la guerra. El comunismo se estableció en Rusia porque Rusia se desmoronó. Gran trabajo, brillante trabajo, presidente Wilson. Qué resultado tan maravilloso para la civilización occidental. Y desde entonces todo ha ido cuesta abajo. Así que creo que muchos de nosotros hemos sentido, y yo ciertamente lo sentí durante mucho tiempo, que es hora de marcharse y dejar que los alemanes, los franceses, los polacos y todos los demás, por difícil que sea, lo resuelvan y decidan hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer. Ahora bien, creo que si nos apartamos y nuestras tropas se retiran, habrá una probabilidad mucho mayor de ver un cambio político total en Europa. Hablábamos de esto antes de que empezara el programa. Tú dijiste, bueno, los europeos esto, y yo respondí que quizá sean las élites globalistas que dirigen los países ahora, no la población. Hablo con alemanes y austriacos con bastante frecuencia, y obtengo mucha información de las encuestas y de contactos en Rusia y Ucrania. Está interesado en una guerra en absoluto. Las élites globalistas, las que están en el poder. Y estás ahí sentado diciendo, ¿cómo te deshaces de esta gente? Porque las elecciones, los procedimientos parlamentarios, todo, parecen amañados para impedir cualquier cambio fundamental en la dirección del país. Bueno, si nos apartamos, creo que eso cambiará. Ahora bien, ¿será violento o político? ¿Se logrará en las urnas? No lo sé, Glenn. Pero los europeos deben recuperar el control de sus gobiernos. Tienen que deshacerse de la gente que está en la cima. Si no lo hacen, seguirán hundiéndose en este abismo de pobreza y desesperación, que es el camino por el que van ahora mismo. Bueno, ese es el principal denominador común de Starmer, Merz y Macron. Todos son inmensamente impopulares, no se centran mucho en la política interna y pasan la mayor parte del tiempo obsesionados con Ucrania y con derrotar a Rusia. Así que, por supuesto, no cuentan con mucho apoyo entre el público. Bueno, los alemanes tienen que enfrentarse a una realidad importante. Aquí está este hombre, Merz, que solía trabajar para BlackRock. Larry Fink, el antiguo director ejecutivo de BlackRock, estuvo en Kiev hablando con su amigo Zelensky sobre comprar y hacerse con el control de grandes extensiones de tierras agrícolas ucranianas que el señor Zelensky estaba más que dispuesto a vender. Y este es el trasfondo de Merz como canciller de Alemania. Quiero decir, eso da miedo. Esta persona es, en mi opinión, fundamentalmente defectuosa y corrupta, basándome en su experiencia en ese entorno con gente como Fink. Todo el mundo en Washington te dirá en privado, si Larry Fink lo dice, no te lo creas. Ahora dirige el WEF, el Foro Económico Mundial. Piénsalo. Estas personas están envenenadas, tienen que ser apartadas. Los europeos van a tener que hacerlo. En este país, al final tendremos que hacer algo parecido. Nos llevará un poco más de tiempo. Vamos un poco por detrás de vosotros, pero nos enfrentamos al mismo tipo de problemas. Sí, bueno, creo que BlackRock Merz no representa realmente la voluntad popular alemana. Pero por eso pienso que una crisis política podría llegar a Alemania bastante pronto también, al igual que en Francia y el Reino Unido. Dado que todos los esfuerzos diplomáticos de Trump parecen estar desmoronándose, ¿qué significa esto para la guerra? ¿Qué esperas que ocurra en las próximas semanas, si no meses?
Como mencionaste antes, la situación en el campo de batalla no pinta bien, está deteriorándose aún más. Independientemente de lo que haga Trump en este momento, ¿hay algo que pueda detener los avances rusos ahora? Solo intento pensar qué están planeando realmente los europeos, porque todo lo que dicen es, no podemos aceptar esto o aquello. Rusia no puede exigir neutralidad, no tiene voto en la OTAN. Es solo una gran lista de deseos. No veo argumentos, ni estrategia. Bueno, creo que tiene razón. Veo que esto termina de una manera muy directa. Remite a aquella vieja historia sobre Napoleón Bonaparte planeando algo con sus generales. Alguien dijo, bueno, si haces eso al Papa no le va a gustar. Y Napoleón respondió, ¿cuántos batallones tiene el Papa? Creo que ese es el problema ahora mismo para los franceses, los británicos en particular, y los alemanes, también, obviamente, los polacos. Los polacos pobres están justo ahí en la frontera con Rusia y son los que más tienen que perder si ocurre algún tipo de conflicto. No veo muchas pruebas de que la mayoría de los ciudadanos polacos estén a favor de una guerra con Rusia. Desde luego, no son muy amistosos con los ucranianos. Tienen a más de 3 millones de personas viviendo en su país a las que les gustaría enviar de vuelta. Supongo que mi opinión es que Ucrania va a terminar de forma muy parecida a Vietnam, no con una explosión, sino con un gemido. Empezamos a prepararnos para salir, sin duda, no más tarde de 1970. En gran medida ya estábamos fuera de los combates en 1972, a principios del 73, y nos fuimos. Y en el 75, todo se vino abajo, y nadie en Washington habló de ello. Dejamos de hablar del tema y desapareció. Eso es lo que hacemos. Cuando las cosas no salen como queremos, fracasamos estratégicamente, dejamos de hablar de ello y pasamos a la siguiente oportunidad. Creo que eso es lo que va a pasar en Ucrania. Simplemente se va a desmoronar. Los rusos avanzarán. Creo que inevitablemente tendrán que entrar en Kiev de alguna manera. Definitivamente irán a Odessa. Ahora tienen más concentraciones de fuerzas en el norte. Quieren poner fin a esto, pero saben que no pueden simplemente marcharse. Les gustaría retirarse y volver a donde estaban, en las zonas que han anexionado como parte de Rusia, pero saben que eso no es posible. Así que van a seguir adelante, lenta y deliberadamente, y esperarán a que las cosas cambien en Europa. Ya han visto que han cambiado en Estados Unidos. Así que han cambiado aquí. No queremos estar en guerra con Rusia. Lo hemos afirmado categóricamente. El presidente Trump quiere restablecer la normalidad con Rusia. Tiene un Congreso que no lo desea, pero el Congreso no se juega nada, y ese es nuestro problema. No creen que realmente tengan que luchar contra nadie. No piensan que estarán en riesgo, ni ellos, ni su país. Ese es su problema. Él tiene que lidiar con eso. Pero los europeos creo que van a hacer ese cambio en sus propios países, y ese cambio ayudará a poner fin definitivamente a este lío. Aún así, no veo cómo nosotros, sin la disposición de usar el poder militar directamente de alguna manera, tengamos ya algo en juego. No lo tenemos. De hecho, nos gustaría volver a la normalidad con Rusia. Creo que eso está bastante claro. Hay algunas contradicciones interesantes con los europeos. Por un lado, insisten en que no pueden aceptar que Crimea haya vuelto a Rusia, pero al mismo tiempo reconocen que no hay mucho que puedan hacer al respecto ahora mismo, aunque piensan que quizá en el futuro podría revertirse. Al mismo tiempo, exigen un acuerdo de paz que ofrezca una paz permanente y sostenible. Pero sí, en esa llamada paz permanente, ya dejas claro que no estás satisfecho con el statu quo e insinúas que podría cambiarse más adelante por la fuerza militar. Básicamente, estás enviando a Moscú la señal de que esto sería solo otro Minsk, un alto el fuego temporal, hasta que puedas reconstruirte. Dado que Estados Unidos parece estar siguiendo un camino diferente, ¿qué significa eso para el final de la guerra de Ucrania? Perdón, al final de la guerra de Ucrania, ¿sería también el final de la OTAN, en tu opinión?
Oh, absolutamente, sin lugar a dudas. La OTAN se está desintegrando ante nuestros ojos en este mismo momento. Si la OTAN fuera la alianza que decimos que es, o que fingimos que es, entonces se podría haber tomado la decisión en 2022 o 2023 de movilizar a la OTAN. Se podría haber convocado a todo el liderazgo al Consejo de la OTAN y haber dicho, hemos decidido que la única manera de tratar con Rusia es confrontarla militarmente. De lo contrario, no nos tomarán en serio. Pero nadie quería luchar. Ese es el problema. Cualquiera que analizara la situación en 2022 entendió algo desde el principio. Los rusos van a luchar, los ucranianos van a luchar, pero nadie más va a luchar. Así que, en esas circunstancias, los europeos deberían simplemente decir, no estamos preparados para luchar. Si no estás preparado para luchar, cállate y obedece. Haz otra cosa, pon fin a esto. Creo que con el tiempo la lógica se impondrá entre los europeos. Pero de nuevo, veo nuestra presencia, nuestra influencia dentro de Europa como esencialmente maliciosa, porque impedimos que los europeos lleguen a sus propias conclusiones. Cada vez que surge un problema, se vuelven hacia nosotros y preguntan, bueno, ¿qué dicen en Washington? ¿Qué estáis dispuestos a gastar? ¿Qué fuerzas vais a enviar? ¿Cuáles son las condiciones comerciales que nos vais a ofrecer? ¿Cómo encaja esto con la UE? No se pueden hacer cosas así y al mismo tiempo preocuparse por cuáles son realmente los propios intereses estratégicos vitales. Así que tenemos que salir. El problema siempre ha sido cómo hacerlo. Y ni nosotros ni los europeos hemos dado pasos para que ocurra. Siempre hubo una oportunidad para decir, bueno, ha llegado el momento. El Estado soviético ha desaparecido. Pongamos a un general europeo de 4 estrellas, es decir, un alto general europeo, al frente de la alianza de la OTAN. Bueno, nadie en Washington quería eso. Todos querían estar al mando, y íbamos a perder puestos de oficiales generales. Nadie en el Pentágono quiere hacer eso, quieren controlar todo. Y luego se quedan ahí quejándose, bueno, los europeos no están gastando lo suficiente. Pero si les dices, bueno, nos vamos a ir, y ellos tendrán que hacerlo, nadie quiere eso. Esto es un juego, se acabó, está terminado. La oportunidad de planificar esto de manera deliberada y con sentido estratégico se ha perdido. No va a funcionar así, simplemente nos iremos. Eso se acerca. Ahora bien, no puedo decir que sea la próxima semana, porque vamos a tener una pelea aquí. Aunque, por ejemplo, porque trabajé en estos temas cuando estaba en el Estado Mayor del Ejército, es mucho menos costoso mantener tus fuerzas aquí en casa, entrenarlas y equiparlas que mantenerlas en Europa, o en Corea, o en Japón. Lo es menos costoso. Así que, en realidad, es un enorme alivio financiero si puedes entrenar aquí, pero nadie quiere eso. Todo el mundo quiere estar en todas partes, haciendo de todo. A menos que, si no lo haces, entonces pierdes estructura, pierdes cuarteles generales, pierdes gasto. Porque si vas a Washington y preguntas a los senadores y congresistas, ¿cuál es tu trabajo, Glenn? ¿Sabes lo que dicen? Nuestro trabajo es gastar dinero. Entonces, si no podemos gastar dinero, ¿qué hacemos aquí? Es verdad, eso es lo que piensan. Bueno, están a punto de llegar a ese punto en el que no van a poder gastar dinero. Se acerca. They're not going to be able to spend money. It's coming. Bueno, creo que tienes razón sobre el peligro de, durante 8 décadas, mirar siempre a Estados Unidos en busca de estrategia. Porque cuando externalizas el pensamiento estratégico durante tanto tiempo, de repente ya no queda pensamiento estratégico. Y para empeorar las cosas, también está implicada la UE, lo que básicamente convierte a los cargos electos en burócratas que aplican decisiones ya tomadas por otros. Así que ese pensamiento estratégico es en gran medida ausente, y que en mi opinión explica el gran problema actual, por supuesto. Bueno, sabes, hasta hace poco siempre pensé que los noruegos eran la gente más sensata de Europa, porque recuerdo que le pregunté a un general de brigada, se llamaba Lundberg, allá en Monsild. Trabajó conmigo en Noruega, un tipo alto, grande, con un gran sentido del humor.
y nos metimos en una conversación sobre la UE, la eurozona y todo lo demás. Le dije, bueno, ¿qué opinan en Oslo sobre Bruselas? Y él respondió, bueno, la verdadera pregunta es, ¿qué piensa la gente de Bergen sobre la gente de Oslo? Y le dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, nadie en Bergen confía en el gobierno de Oslo. ¿Por qué iba a confiar alguien en Oslo en alguien de Bruselas? Bueno, me pareció una forma de pensar muy saludable. Ojalá los europeos empezaran a pensar en esos términos. I wish Europeans would start thinking in those terms. Well, not anymore. The common Bueno, sense is ya no. long El gone. sentido común hace The tiempo que system with desapareció. Americans are a bit Y ahora que el uncertain. futuro con los estadounidenses es un poco incierto, los políticos están presionando con fuerza para conectar con la UME, básicamente uniéndose al barco que se hunde. La resistencia del público se considera algo problemático. No aprecian ni entienden todo tan bien como los políticos, porque el público vota con sus sentimientos. Así que incluso la cuestión de si debería decidirse mediante un referéndum puede ser cuestionada. Porque, bueno, una vez más, son las élites que saben la saben mejor. Si decides que la población es capaz de determinar su propio futuro, estás en serios problemas. You're in a lot of trouble. Bueno, hasta ahora esa decisión no se ha tomado, pero espero que en las próximas semanas y meses veamos aparecer más y más problemas repentinos, problemas que nunca supimos que existían, y entonces tendremos a todos nuestros políticos y periodistas explicándonos por qué es la solución a todos esos problemas. Así que, ya sabes, se puede ver hacia dónde va esto. Pero por ahora hay una sólida mayoría, creo que de 2/3, en contra. Así que parece que estamos a salvo por el momento. Pero quién sabe. Coronel, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Colonel, as always, thank you so much for your time. Thank you. Gracias, Glenn, me alegra verte de nuevo. Likewise.